Bienvenidos a la entrevista de DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Ponemos la atención hoy en Venezuela, pues Naciones Unidas acusa a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. El tercer informe de la Misión Internacional de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Venezuela detalla que los organismos de inteligencia del Estado venezolano, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del Ejecutivo para reprimir a los opositores cometiendo crímenes de lesa humanidad. En pocas palabras, la ONU concluye que en Venezuela se tortura a opositores por órdenes del gobierno. De esto vamos a hablar hoy con Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, abogado, jurista portuguesa, experta en derechos humanos y especializada en justicia penal internacional. Señora Valiñas, gracias por acompañarnos. La saludo desde Berlín. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. El tercer informe de la misión verificadora de la ONU enviada a Venezuela agrega nuevos detalles sobre una larga lista de violaciones, incluso posibles crímenes contra la humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué tipo de crímenes exactamente han documentado ustedes en Venezuela? En este tercer informe de la misión hemos documentado detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, otros tratos crueles, inhumanos, degradantes y también en algunos casos lo que llamamos las desapariciones, pero de corto tiempo. Eso por una parte, cometidas por los servicios de inteligencia, como mencionó, pero en este informe también hemos documentado otras violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la zona del arco minero del Orinoco, al sur del país. Y también aquí estamos hablando de detenciones arbitrarias, de tortura y otros tratos crueles, violencia sexual y de género, pero también en algunos casos de privaciones arbitrarias de la vida. 51 casos que ocurrieron desde el 2014. Es muy grave lo que usted está diciendo. ¿Qué han documentado al respecto exactamente? ¿Hay opositores asesinados? ¿Se mantiene la práctica hoy en día? Aquí estamos hablando de violaciones, como ya lo dije, que incluyen tortura y otros tratos crueles, detenciones arbitrarias, desapariciones de corta duración, y que son cometidas de forma sistemática contra personas que son percibidas como siendo opositoras al gobierno, ¿no? Personas con opiniones diversas al gobierno. Y estas personas sí siguen siendo monitoreadas y detenidas y sujetas a este tipo de tratos. Lo que hemos documentado... Disculpe que la interrumpa. Usted habló de posibles asesinados, opositores asesinados. ¿A qué se refiere exactamente el informe? No, perdón. Por eso digo, a las personas percibidas como opositoras al gobierno, que han sido sujetas a violaciones de derechos humanos por parte de los servicios de inteligencia, aquí estamos hablando sobre detenciones arbitrarias y sobre actos de tortura o otros tratos crueles. Yo lo que mencioné fue que en este tercer informe también abordamos otra cuestión distinta, que son las violaciones de derechos humanos cometidas en la región conocida como el arco minero del Orinoco. Ahí sí hablé de privaciones arbitrarias de la vida, pero es otro contexto, ¿no? Claro. Se señala toda una cadena de mando en estos crímenes de lesa humanidad, organismos de inteligencia del Estado venezolano, tanto civiles y militares, de organizar lo que a todas luces son lo que ustedes dicen, crímenes de lesa humanidad. ¿Quiénes son exactamente esas personas señaladas por el informe? Sí, bueno, en nuestro primer informe en 2020 ya habíamos identificado diferentes estructuras que hacen parte de las fuerzas de seguridad del Estado, entre las cuales están el SEBIN y el DGCIM, como siendo estructuras implicadas en la comisión de violaciones de derechos humanos y de delitos que, desde nuestro análisis, constituyen delitos de lesa humanidad. Ahora, lo que hemos identificado como una necesidad era de profundizar nuestras investigaciones para entender mejor
cómo funcionan estas estructuras, las jerarquías, las cadenas de mando dentro de estas estructuras y cuáles son los aportes específicos de determinados individuos que trabajan en estas estructuras a diferentes niveles de sus jerarquías, cuáles son sus aportes a la comisión de este tipo de hechos y a asegurar que esta política de represión de la oposición, de la disidencia, siga siendo implementada, siga siendo efectiva, de hecho. ¿Pero hay personas señaladas en el informe de la ONU? Sí, exactamente. Entonces, eso fue a lo que nos dedicamos en este tercer año de nuestro trabajo. Entonces, hemos investigado y documentado ciertas personas dentro de estas estructuras y hemos documentado sus aportes, sus funciones también dentro de estas estructuras. Y estas personas que hemos decidido investigar con base en la información que nos llegaba de diferentes fuentes, cómo están implicadas en este tipo de delitos, estas personas se encuentran en diferentes niveles de estas jerarquías de la cadena de mando. Entonces se encuentran personas, las que están nombradas de hecho en el informe, que son personas con poder de decisión dentro de estas jerarquías, pero también personas que están más cercanas a los detenidos, por ejemplo, involucradas en sus interrogatorios, que están a cargo de las celdas de detención, que están más cerca de los detenidos y que muchas veces están más involucrados en los actos directos de tortura y otros tratos crueles en contra de ellos. ¿Sabe el presidente Nicolás Maduro lo que pasa en los centros de interrogatorio y tortura localizados en Venezuela? ¿Lo sabe? De acuerdo con nuestra información, sí hay información compartida desde dentro de estas estructuras sobre lo que está pasando hacia los niveles más altos. Los directores, tanto de CIVIN y de DGCIM, reportan por jerarquía al presidente. Y tenemos información directa de que esta información sí sube, sí le llega al presidente Nicolás Maduro. Señora Baliñas, ¿cómo operan los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro que el informe de la ONU acusa de cometer crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo funciona en la práctica esa estructura articulada desde los niveles más altos del Ejecutivo para reprimir a los opositores? De acuerdo a la información que hemos recibido, bueno, las decisiones muchas veces de monitorear a alguien que es percibido como una persona opositora al gobierno y de detenerla y de mantenerla en detención, esto viene en ciertos casos efectivamente de altos niveles políticos, entonces incluyendo el presidente, como bien mencionó, y otras personas cercanas a él. Desde luego, estas órdenes son transmitidas a quienes encabezan los servicios de inteligencia, ¿no? Y que de ahí, porque existen cadenas de mando y jerarquías bien establecidas y que operan de acuerdo a lo que está establecido, esas órdenes son implementadas por las personas que le estaba comentando, que están más cercanas, más involucradas directamente en las detenciones y después en los arrestos y durante las detenciones también. Entonces, por eso hablamos de estructuras bien coordinadas y que funcionan como está establecido. Claro. Señora Baliñas, la Misión Internacional de la ONU presentará su informe en el Consejo de Derechos Humanos el próximo lunes 26 de septiembre. ¿Qué puede pasar a partir de entonces con Venezuela? Sí, efectivamente, habrá un diálogo interactivo en el cual estará presente el representante de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos y tendrá la oportunidad de dar sus reacciones al informe, así como los otros estados que son miembros del Consejo actualmente.
y la misión tendrá la oportunidad de responder a sus preguntas, sus inquietudes. Después del diálogo interactivo, en el cual se espera que Venezuela pueda asumir compromisos de mejoría y los otros estados pueden también pronunciarse sobre cuáles son sus opiniones sobre lo que dice la misión y lo que responde Venezuela. Después de eso, hay la posibilidad de que algunos estados puedan proponer una resolución incluso para la renovación de la misión. Eso todavía no lo sabemos, pero es una posibilidad. ¿Qué consecuencias, y le pregunto porque me queda muy poco tiempo, qué consecuencias jurídicas podría tener el documento de Naciones Unidas, por supuesto, para Nicolás Maduro personalmente y sus acólitos? Bueno, lo que se pretende es que el propio Estado venezolano acoja las recomendaciones de la misión y de los otros estados que apoyan las conclusiones de la misión. Esto es decir, que lleve a un cambio de prácticas reales en el país. Y esto incluye, o debería incluir, investigaciones y persecuciones penales de acuerdo a la ley, de acuerdo con la ley y conforme a las garantías de debido proceso. Si las autoridades venezolanas no están dispuestas a hacerlo, hay jurisdicciones internacionales como la Corte Penal Internacional que pueden intervenir. De hecho, la Corte Penal Internacional está en este momento lista para solicitar una autorización para investigar. Ya manifestó que lo iba a hacer, que quería investigar parte de estos delitos porque considera que las autoridades venezolanas, como nosotros también lo consideramos, no tienen la independencia y la imparcialidad necesaria para hacerlo. Pero la responsabilidad principal es de las autoridades venezolanas de actuar y de tener en cuenta nuestros hallazgos y de investigar y juzgar a las personas que hemos señalado y otras, obviamente, que están involucradas en el mismo tipo de actos. Señora Baliñas, con esto terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos los que nos están siguiendo. Hasta luego.